¿Qué onda? En este nuevo video entrevisté a Alejo Lopera, quien es profesor de inglés, youtuber, comunicólogo y autor de 2 libros. A lo largo de la entrevista hablamos de diferentes aspectos de su vida y su carrera, desde su niñez hasta sus más recientes trabajos. Así que vamos a ello. Pues primero que nada, Alejo, nuevamente, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contento de finalmente poder habernos encontrado después de ya varios tiempecitos de estar intentando. Sí, muchas gracias por esta oportunidad, Alejo. Y primero que nada, me gustaría empezar con tus inicios, con tus muy inicios. ¿Cómo recuerdas tu niñez, Alejo? Bueno, yo era un niño que tenía muy claro lo que quería hacer. De hecho, pues por ahí en mi Instagram hay videos míos de mi abuela. Mi abuela viajaba muchísimo, entonces alguna vez fui a Japón y trajo una cámara de video. Te estoy hablando del 88, 89, entonces era una novedad increíble uno poder verse en la televisión. Y pues yo aproveché para tomar un cepillo de mi madre, algo así, y a entrevistar a todos los miembros de mi familia con un cepillo. Entonces toda la vida supe que iba a estar envuelto en algo que tuviera que ver con el entretenimiento o algo así. De hecho, pues mi primera carrera fue estudiar comunicación y trabajé como presentador y como locutor de emisoras mucho tiempo. Y luego pues empecé a estudiar la licenciatura en idiomas. Y aunque disfruté muchísimo dictar clase de forma regular, es decir, en un salón y todo el cuento, pues mm, pronto pude combinar ambas carreras haciendo el tema de presentar inglés a través de YouTube. Entonces, fue una niñez realmente feliz y completamente divertida. Ok. ¿Y como cuántos años tenías cuando trajo la cámara a tu abuela? A ver, yo nací en el 78, eso pudo haber sido 89, o sea que digamos unos 11 años más o menos, 11 o 12 años. Ok. ¿Y crees que ahorita que mencionaste que también estudiaste la carrera de idiomas, qué influyó el que tu mamá haya sido maestra para tomar esta carrera de idiomas? A lo mejor irte un poco por el lado de la enseñanza. Yo creo que, mira, cuando mi mamá fue profesora, mm, eran otros tiempos, tal vez no era tan exigente el tema. Entonces yo cuando tenía algún problema o algo, pues iba al colegio de mi mamá e iba hasta el salón de mi mamá. Entonces mi mamá paraba la clase y salía y me decía, ¿qué necesitas? Entonces al verla a ella al frente de todos los estudiantes, digamos que algo pudo haberse me quedado en la cabeza y decir, me gusta eso de estar al frente de un salón de clase, enseñando algo, compartiendo experiencias. Yo creo que desde luego que sí, el tema de que mi madre haya sido una mujer tan estudiosa, que incluso cuando yo ya era mayor de edad, ella hizo eh, una maestría en la universidad, ya siendo yo mayor de edad. Entonces verla a ella con su edad avanzada, aún estudiando, digamos que eso sí me puso a mí a pensar que para mí es lo que hay que hacer, ¿no? Seguir estudiando y seguir aprendiendo toda la vida, no dejar de aprender. Eso me parece algo completamente valioso e importante. Ok. ¿Y por qué decidiste estudiar primero comunicación y luego idiomas? Bueno, el tema de la comunicación social salió porque precisamente yo tengo una hermana que es mayor que yo, Diana, y mi hermana escuchaba radio todo el día y cuando eso, pues, te digo, estábamos no se llamaban clásicos, eran las canciones del momento, es decir, Michael Jackson no era un clásico. Mi hermana compró el álbum de Michael Jackson cuando salió el álbum de Michael Jackson en el 83. Eh, Luego mi hermana escuchaba y tenía un póster de The Police en el 87 y yo era un niño viendo esas cosas y escuchando a los disc jockeys presentar esas canciones en el radio que tenía mi hermana. Entonces crecí con las ganas de emular eso que me parecía mágico, hablarle a través de una caja a unas personas llamada radio. Y fui un niño que crecí viendo demasiada televisión. Entonces me tocó una época en que el gobierno de Colombia hizo un convenio con el gobierno de México y el gobierno de Perú. Entonces nosotros teníamos canales de Perú, obviamente teníamos Televisa, teníamos el canal de las estrellas, teníamos Panamericana, Global Satélite. Entonces yo crecí viendo muchísimos programas de televisión de diferentes épocas, sobre todo los de México, que para mí siempre han sido, desde Estados Unidos hacia abajo, siempre han sido los maestros de la televisión latinoamericana. Entonces, de ahí que cuando yo
desde muy chico dije, no, pues yo lo que voy a estudiar es algo que me lleve a la televisión y el radio, y en ese momento pues lo que estaba era la comunicación social. Pero ya estando estudiando comunicación social, perdón, ya estando trabajando en radio, me di cuenta que habían canciones bastante difíciles de pronunciar, que eran muy largos los títulos, y yo dije, no, qué vergüenza pronunciarlo mal. Y me puse a estudiar inglés. No me había ido bien en inglés cuando estaba en el colegio, pero me puse a estudiar inglés ahí, y me enamoré profundamente del idioma. Me enamoré del poder entender una canción de la radio completamente. Me enamoré de hablar con personas de otros países. Y, y ahí tomé la determinación de estudiar licenciatura en idiomas, porque me llamó muchísimo la atención y quería ser también profesor y combinar ambas cosas. Y bueno, pues hasta el sol de hoy. Ok. Y dirías entonces que ese fue como tu primer acercamiento con el idioma inglés, aquella vez cuando estabas trabajando de locutor y Sí, te diste cuenta. yo diría que sí, porque en el colegio no me iba bien en inglés, la verdad. No me iba bien en inglés, no, para nada, no me gustaba, no me llamaba la atención. Yo creo que tuvo que ver mucho el tema de la música. Yo recuerdo que cuando tenía por ahí unos 13 años, me enfermé, me dio una enfermedad de la garganta, y no podía salir a jugar con mis amigos ni nada. Entonces me tocó quedarme en casa un fin de semana, que pues era terrible no poder salir los fines de semana después de toda una semana de escuela. Pero ese fin de semana dieron por televisión un programa llamado La Antología de los Beatles. Y, y me enamoré de los Beatles, me enamoré completamente de los Beatles. Entonces empezó esa curiosidad por saber qué significaba Let It Be, qué significaba Yesterday, todas esas canciones, combinado con todo lo que pasaba con mi hermana. Entonces ahí como que dije, el inglés tiene que ser parte de mi vida, y pues bueno, lo fue. Ok. ¿Y lo estudiaste una vez que entraste a la carrera o No, entraste antes a un curso? no, cuando yo estaba por ahí alrededor del 98, 97, 98, yo empecé a trabajar en una emisora llamada La Superestación, una emisora muy popular de la ciudad. Y era una emisora que ponía en ese momento clásicos, las canciones de los 80 y de los 70. Y pues habían canciones que se llamaban Hello, habían canciones que se llamaban Rain, habían canciones que se llamaban I Love You, y pues hasta ahí no había problema. Pero cuando ya me tocaba presentar Is the End of the World as We Know It de R.E.M., o I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2, ahí yo dije, óigame, esto yo no soy capaz de pronunciar. Y me moriría de la pena salir al aire y pronunciar una canción de la manera que no es. Entonces ahí fue donde tomé la determinación de estudiar inglés. Y cuando estaba estudiando inglés en un curso normal en el Colombo Americano, em, fue más adelante donde yo dije, hombre, no, esto hay que tomarlo como una carrera, como una opción de vida, y fue donde estudié la segunda carrera. Y ya una vez saliendo de esa carrera, ¿te saliste de la radio y entraste como profesor o cuáles fueron tus trabajos después de...? No, no. Yo empecé a hacer la carrera. De hecho, esa segunda carrera me tomó muchos años terminarla, porque yo tomaba muy pocas clases cada semestre porque tenía trabajo. O sea, trabajaba en emisoras, ya había trabajado, ya me había salido de la superestación, y ya trabajaba en una empresa llamada RCN, Radio Nacional de Colombia, que es una empresa gigante. Entonces ahí empecé a trabajar en varias emisoras. Entonces no tenía mucho tiempo, pero estudié la carrera y yo quería ser profesor rápido. Entonces fui al Colombo, donde había aprendido inglés, y les dije que quería ser profesor, y me dijeron, mira, tienes que hacer dos cosas. Una, o hacer una maestría afuera del país, o graduarte. Y todavía me faltaba más de la mitad de carrera. Entonces ahí renuncié a todo, renuncié a la emisora en la que estaba, renuncié al canal, trabajaba en un canal local llamado Telemedellín, y eh, no tenía ni un peso, obviamente. Entonces empecé a trabajar, empecé a buscar una beca, y me postulé a una beca llamada Amity Program, y en esa beca me la gané, y me fui a estudiar una maestría en Minneapolis, en Minnesota, en los Estados Unidos, en el norte. Y estuve casi un año, y cuando regresé, ahí comencé a ser profesor de inglés en el Colombo Americano, donde había estudiado inglés.
y trabajé ahí muchísimos años, incluso fui subiendo escalones hasta llegar a ser jefe de profesores. Y en el 2014 me casé y yo dije, yo no quiero, o sea, yo quiero compartir con mi esposa porque en ese momento trabajaba desde por la madrugada hasta por la noche. Entonces renuncié a todos los trabajos, renuncié a la televisión, renuncié a la radio, renuncié a ser profesor y monté el canal de YouTube. Ok. Y ahorita hablando de esa maestría, no sé si ese fue el momento en el que te quedaste con una familia en Minneapolis y te ibas a clases y regresabas con la familia. Recuerdo, Claro, 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 claro. ¿cómo fue esa experiencia de pues, estar con a lo Pues, mejor desconocidos? parte de la beca de Amity que me gané, en la cual solamente tenía que poner mis tiquetes y ya. Parte de la beca era que yo recibía clases de inglés de la maestría. Yo debía aportar en una escuela de Minnesota, debería aportar unas horas como ayudante de las clases de español. Y pues aparte de eso, viviría con una familia que ellos, esas familias, digamos que se ofrecen de voluntarias para recibir estudiantes internacionales. Esa familia con la que yo viví no era la primera vez que tenían un estudiante internacional, ya habían tenido un estudiante de Panamá. Y cuando yo llegué, pues yo llegué ya entrado en años, ya tenía yo 28 años. Ellos tenían dos hijas, una de 15, una de 19. Estaba el señor, la señora, y fue maravilloso porque era una inmersión 100% del inglés, porque yo tenía que hablar con ellos en inglés. Nadie de los cuatro, o solamente la señora un poco, sabían español. Entonces yo sí o sí tenía que hablar inglés y ellos me explicaban cómo funcionaba la cultura norteamericana y qué hacíamos con el invierno y bueno, una cantidad de cosas. Y fue un apoyo gigante porque sin lugar a dudas cuando uno sale, a uno le da lo que ellos llaman un homesick, que es extrañar tu casa, extrañar tu comida, tu clima. Yo vivo en Colombia, aquí nunca hay invierno, entonces estar allá a menos 22 grados, eso fue una cosa muy difícil. Pero pues claro, obviamente la familia fue un apoyo y hasta el sol de hoy, eso fue en el 2008, hasta el sol de hoy todavía la vamos súper bien. De hecho, al momento de grabar este programa, en pocas semanas voy a visitarlos otra vez. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí con ellos? Como 9 meses, 9 meses duraba los estudios. Ok. ¿Y esta beca cómo la encontraste? O sea, buscando becas para estudiar en el extranjero. Sí, le pregunté a muchísimas personas y unas personas que me dijeron, mira, hay una beca para los estudiantes de licenciatura, tú estás estudiando licenciatura, aún no te has graduado, hay una beca para ese tipo de estudiantes que la da el gobierno de los Estados Unidos, se llama Amity Program. Lo único que tienes que hacer es postularte y entonces lo que ellos hacían es que me enviaban un tema. Bueno, a mí y a las 200 personas que se postulaban a nivel mundial. Entonces el tema era, por ejemplo, la independencia de América. Escríbete un artículo de 2000 palabras en inglés sobre la independencia de América. Entonces uno escribía el artículo y lo enviaba. Ellos lo revisaban y si el artículo estaba bueno, interesante, etcétera, empezaba a haber un filtro. Entonces de 200 quedaban 100, de 100 quedaban 50 personas, de 50 quedaban 20, de 20 quedaban 10, de 10 quedaban 5 y de 5 quedaban 2 personas. Y bueno, con la suerte de que entre esas 2 personas quedó Charlene Bedou, que fue una chica de Francia, y Alejo Lopera de Colombia, y bueno, nos fuimos para Minnesota. Ella se fue con una familia, yo me fui con otra familia, pero pues obviamente llegamos juntos y nos fuimos juntos. Ok. Y ahora hablando de tu paso como profesor, ¿tomaste algunas de las experiencias de tus antiguos profesores para tú dar clases? O sea, Claro, igual, absolutamente. igual evitaste algunas otras para... Absolutamente, absolutamente. Es como todo en la vida. Es como cuando, por ejemplo, uno decide ser músico. Entonces, a mí me gustan los Stones, me gusta, qué sé yo, Caifanes, La Maldita Vecindad. Entonces uno toca como esas bandas, un poquito como ellas. Y lo mismo me pasó a mí. Yo tomé muchísimas cosas que vi en profesores de inglés que me encantaron sus dinámicas y dije, cuando yo sea profesor de inglés, voy a hacer algo como esto. Como tú muy bien lo dices, Alberto, hubo cosas que yo dije, uy, esta forma de explicar no entiendo. Entonces nunca
traté de explicar así. Pero claro, desde luego los referentes que tuve como profesores y también en los Estados Unidos, allá también pues tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos profesores y eso pues me ayudó a perfilar un poco el estilo y la forma. ¿Y cuál dirías que es ese estilo que tú tienes? Pues yo pienso que cuando uno enseña un idioma, lo mejor que hay que hacer es tratar de enseñarlo desde la cotidianidad. Entonces el estilo en el cual yo enseño inglés es enseñarlo desde la cotidianidad, mucho más allá de la gramática. Creo que la gramática hay que estudiarla también, es un tema que sí o sí hay que verlo, eh, pero me encanta hablar desde la cotidianidad. Es decir, bueno, si estoy en el metro y se me pierde las llaves, ¿cómo pregunto? Entonces, ¿cuál es la estructura para preguntar? Disculpe, se me perdió las llaves, ¿me puede ayudar? Como todo ese tipo de cosas son las que considero yo que es la mejor manera de enseñar un idioma y creo que lo que ha funcionado en vista de que tantos seguidores están ahí pendientes como del canal. Ok, y concuerdo, creo que concuerdo totalmente con lo que dice, viendo los ejemplos de videos que subes, estos cortos, que muchas veces son como de palabras, no sé, que tenemos cotidianamente en Colombia, acá en México, no sé, como, digamos, no sé, recórcholis, ¿no? No sé, Sí. creo que no hay traducción para eso, pero como por ahí va y, o sea, me parece una muy buena forma que tienes de enseñar, porque luego sí son dudas de que uno tiene, caray, ¿cómo digo esto? ¿Cómo se traduce eso? Y pues ahí es donde entras tú con tu contenido y pues, la verdad creo que sí hace un gran favor a muchos estudiantes. Qué bueno. ¿Y eh, consideras tú que hay algún tipo de estudiante que como que es el mejor o que es el peor, que tiene ciertas características de que dices, ok, esta es una característica de un buen estudiante para aprender en este caso inglés? Yo creo que no hay estudiantes que sea el mejor o el peor. Yo pienso que hay estudiantes que tienen estilos de aprendizaje diferentes de acuerdo a cómo fueron criados o a cómo a su estructura mental fue perfilada. Los seres humanos, aproximadamente desde los 2 hasta los 7 años, perfilamos nuestra forma de ver el universo. Entonces, si tú creciste con unos papás castigadores, con unos papás miedosos de no toques eso, no hagas eso, no me cuidado te caes. Entonces, esa etapa de los 2 a los 7 años van a hacer que el resto de tu vida tengas ciertas estructuras mentales. Lo mismo los papás que son tranquilos y ve y juega en la arena y juega en el barro y ensúciate, no hay problema, come tierra si quieres. También va a hacer que crezcamos con una estructura mental diferente. Entonces, de ahí a que la teoría de las inteligencias múltiples del científico Gardner es tan valiosa porque él dice, hay estudiantes que son kinestésicos, hay estudiantes que son auditivos y hay estudiantes que son visuales. Yo soy uno que tengo que ver las cosas para entenderlas, si no, no. Entonces, si tú, Alberto, me quieres explicar a mí algo, un videojuego, y me dices, no, mira, es que yo tengo que ver el ejemplo para poder entender. Habrán otros estudiantes que con el audio, con la parte auditiva, lo hacen muy bien y hay otros donde también me meto yo un poco que necesitan tocar y mover y hacer cosas para poder desarrollar su aprendizaje kinestésico. No hay estudiantes buenos y malos, hay estrategias buenas y malas para hacer que esos estudiantes aprendan cosas que necesitan aprender. Ok, y ahorita hablando de que hay diferentes formas de aprendizaje, tú cuando eres profesor y pues obviamente entras a un salón de clases con 30, 20 personas, ¿cómo llevabas la clase para a lo mejor ayudar a los que dicen, no, que aprenden visualmente, que son más auditivos? ¿Cómo llevabas la clase para ayudar a todos esos tipos de inteligencias de manera de adquirir el conocimiento? Mira, te conté que cuando yo empecé a trabajar como profesor, rápidamente fui ascendiendo en el lugar donde trabajaba hasta llegar a ser jefe de profesores. Y cuando yo ya era jefe de profesores, yo tenía reuniones de capacitación con los profes y yo les decía, mire muchachos, en una misma clase, así la clase dure 45 minutos, dure 50, 2 horas, en una sola clase tú tienes que hacer que el estudiante lea, escriba, hable y escuche inglés en algún momento de la clase. Por ende, es importante que dentro de la misma clase hayan ejercicios desde lo kinestésico, desde lo visual y desde lo auditivo. Porque eso va a hacer que
le des la misma oportunidad a todos. Te pongo un ejemplo. Yo hoy voy a explicar los adjetivos en inglés. Y para explicar los adjetivos en inglés voy a llevar un audio donde hay una conversación entre dos personas donde hablan, this is big, this is hot, this is ugly. Entonces, que está llena de adjetivos. Y aparte de eso, voy a llevar también una canción que habla de adjetivos. Y toda la clase se va a basar en eso. A partir de eso, los estudiantes van a escribir unas cosas. Entonces yo le decía al profesor que me decía que ese era su plan de clase, yo le decía, profe, ¿qué pasa si dentro de tu salón hay estudiantes que no son auditivos? Es decir, que son visuales o que son kinestésicos. Van a salir de tu clase absolutamente perdidos porque la explicación de los adjetivos la estás basando solamente en una parte auditiva. Entonces, claro, el que es kinestésico, hermano, va a estar perdido. El que es auditivo va a salir diciendo, no, qué clase tan genial, la entendí completamente. Pero el estudiante visual va a decir, no, yo no entendí nada. Entonces, dentro de la misma clase hay que hacer un ejercicio auditivo, hay que hacer un ejercicio kinestésico y hay que hacer un ejercicio visual con la suerte de que los estudiantes digan, hombre, al principio no entendí, pero luego entendí, no sé por qué. Pero el profe sí tiene que saber por qué, y es porque de alguna manera hicimos algo que te hizo entender porque expliqué de la forma que tú aprendes. Okay. ¿Y esta manera la aprendiste con el pasar de los años o de lleno en la carrera? No, esto no lo explicaba en la carrera, esto fue luego de estar trabajando, que me puse a investigar, bueno, de qué manera puedo ser un mejor profe de inglés. Y me topé con muchísimas teorías de muchas personas que hablan de inglés y de aprendizaje. Y una de ellas precisamente fue la teoría de Gardner, que es un psicólogo norteamericano muy interesante, que fue el que habló de las inteligencias múltiples. Y yo dije, oye, sí, porque a mí en inglés, en el colegio nunca me fue bien y en matemática me fue perverso. ¿Pero por qué me fue perverso? Yo soy un tipo inteligente. Y era porque tal vez enseñaban de una forma que yo no estaba acostumbrado o no comprendía. Hace poco, a principios de este año, me puse a estudiar matemáticas y me empezó a explicar una profe de otra forma muy diferente a la que me explicaba en el colegio y comencé a entender cosas de la forma que era, y eso más ratificó lo que he venido diciendo de que realmente hay que buscar la forma en que el estudiante aprenda muchísimo mejor. ¿Cuánto tiempo dirías tú que es como, sé que depende mucho de las personas, pero para ti o a lo largo de todos estos años que llevas enseñando inglés, como cuál dirías que es el promedio que le toma a un estudiante de pasar de 0 a pasar a, no sé, a un B2 en inglés? ¿Cuál sería ese lapso? Como tú muy bien dices, Alberto, depende de muchas cosas. Es la misma pregunta, me la han hecho 1.000.000 de veces. Y es como cuando uno va al gimnasio y es así un flacucho con barriga como yo y le dice al instructor, oye, ¿en cuánto tengo el cuerpo de Ricky Martin? ¿O en cuánto voy a tener el cuerpo que tenía David Beckham cuando jugaba en el Madrid? Y él no me puede decir, no, 3 meses o no, 1 año, no. Él me va a decir, eso depende de tu alimentación en casa, depende de cuántos ejercicios vienes a hacer, cuántas veces vas a venir a la semana, bueno. Depende de muchos factores, pero digamos que en un promedio de una persona que le dedica a estudiar al menos 1 a 2 horas al día, a que cambia el resto, porque es que no solamente estudiar 2 horas, o sea, tú tienes un curso de inglés en la mañana, pero el resto del día tu cerebro tiene que estar en pro del inglés, entonces tienes que cambiar la configuración de tu celular de español a inglés, tienes que dejar de ver Betty la Fea y comenzar a ver programas en inglés, tienes que empezar a escuchar, a dejar de escuchar a Moenia y empezar a escuchar a los Beatles, qué sé yo, a empezar a cambiar las cosas. Pero yo diría que una persona entregada del inglés puede tener un muy buen nivel empezando desde 0 en unos 8 o 9 meses. En unos 8 o 9 meses yo pienso que la persona ya tiene unas bases muy sólidas para tener grandes conversaciones. Por ahí hay un youtuber que dice que si aprende inglés en 3 meses,
desde cero, lo cual es absolutamente falso. Si Sí, yo, eso si, es lo que... si yo nunca, si yo nunca jugué tenis y entro a aprender tenis desde cero, a los 3 meses seguramente seré capaz de responder una pelota, pero voy a jugar contra otro jugador profesional y va a ser un paseo completamente. Entonces, en 3 meses, tú de 0 a 3 meses seguramente vas a ir a Estados Unidos y te dicen hello, tú vas a decir, hello. Y si te dicen, what's your name? Tú vas a decir, yeah, my name is Alberto. Y te dicen, could you tell me a little bit about Mexico? Ahí vas a empezar, well, okay, México, empiezas a dudar porque todavía no tienes las herramientas, pero no quiere decir que vas de cero. Pero en 3 meses, para decir, aprende inglés en 3 meses solamente para vender tus cursos, es la estafa más grande que puede existir. Ok, qué bueno que recalcaste eso, porque luego sí se tiende a ver mucho estos cursos, independientemente ahora sí sea en YouTube, lo sueles ver a lo mejor en tu día a día, en pósters y todo eso de inglés en 3 meses, lo dominas, ¿no? Y todo eso. La palabra dominar, mira, Alberto, yo todavía estudio inglés. Yo acabo de venir de Inglaterra donde estuve en clases de inglés, porque dominar, mira, no dominamos el español. Todavía hay gente que dice habemos, aiga, todavía hay gente bueno, una cantidad de errores. Ahora para decir dominar, para uno llegar a un C2, porque C2 sería dominar, ¿no? Para uno llegar a un C2 en 3 meses, no, hombre, ni estudiando las 24 horas al día. Eso es una estafa que usan estas personas solamente para vender sus cursos. Y cuando tú compras el curso, no lees el contrato o el agreement donde dice que tienes que hacer no sé qué, una cantidad de cosas que nadie va a ser capaz de hacer. Entonces, de ahí a que vivan tan demandados y que la gente hable pestes de ellos después de haber comprado el curso. Ok. Y ahora cambiando un poquito, eh, fuiste profesor de inglés, fuiste a cursos y todo esto, pero ¿cómo te adentras a YouTube o por qué decidiste, sabes que voy a empezar a subir contenido a YouTube como profesor? Bueno, 2 cosas me pasaron. La primera es que me casé y cuando eso yo trabajaba en una emisora, en un morning show a las 6 de la mañana, en una emisora llamada La X. Y de ahí salía a las 10 de la mañana y corría porque presentaba un programa a las 12 del día en un programa llamado Muy Masculino en el canal Cosmovisión, canal acá local. Y luego desde la 1:30 de la tarde hasta las 9 de la noche dirigía una sede del Colombo Americano. Entonces yo salía de mi casa a las 5:30 de la mañana y llegaba a las 10:15 y pues por muy enamorada que estuviera mi esposa, por muy recién casados, pues obviamente eso no iba a durar mucho. Entonces, esa fue la principal motivación. ¿Cómo puedo encontrar algo que pueda hacer desde casa? Porque también quería tener bebé, entonces, pues para poder estar con mi bebé y estar con mi esposa, estar con mi familia. Eso fue lo primero. Pero más que eso, yo dictaba clases y yo dictaba clases de forma muy diferente al resto de los profesores. Entonces, yo no solamente escribía en el tablero y ya, sino que yo llevaba peluca, yo llevaba muñecos, llevaba máscaras de luchador, hacía una clase muy, muy divertida y muy diferente para que la gente pudiese entender completamente todo. Entonces, habían estudiantes que de cierta manera, por algo, no habían podido ir a la clase ese día. Entonces, al otro día me decían, Alejo, me perdí la clase de ayer. Tú deberías hacer una especie de resumen, no sé, mandarnos por WhatsApp un video como con el resumen de la clase. Y ahí fue donde yo dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. La misma clase que dicté en el salón la voy a dictar en una plataforma que se llama YouTube. Yo en ese momento ni siquiera pensaba en el tema de monetizar. Entonces la voy a montar y te las mando. Entonces yo hacía la clase y luego volvía y grababa la misma clase para YouTube, la montaba y le mandaba a mis estudiantes los enlaces. Yo tenía, no sé, 20 estudiantes. Entonces yo decía, bueno, faltaron 5 estudiantes, seguramente el video va a tener 5 vistas. O sea, si 5 personas no fueron, yo se lo mandaba a un grupo de 20 estudiantes, bueno, que lo vean los 5 que faltaron más otros 5 que dijeron, no, me voy a volver a ver la clase, pues son 10 vistas. Pero yo veía que yo montaba un video y al otro día tenía 150 vistas, 300 vistas, 1000 vistas, 1000. ¿Cómo así que 1000?
Y luego leía los comentarios y decían, ay, gracias, mira, estoy aquí en la India y soy un chileno que está en la India y necesito el inglés, gracias por esta clase. Ah, o me decían, oye, mira, estoy aquí en Groenlandia, soy de República Dominicana, pero esta clase me sirvió mucho. Y yo empecé a decir, bueno, qué rico ayudarle a la gente, ¿no? Qué bueno. Y, y fue ahí donde decidí pisar el acelerador, eso fue en el 2014, y hacer muchísimo más contenido todos los días, ya no para mis estudiantes del Colombo, sino para la gente en general. Y fue ahí como ya digamos que comencé en serio, en serio. Como al año, tal vez año y medio de estar subiendo contenido a YouTube, me llega un correo de YouTube diciéndome, felicitaciones, ya puedes ir a reclamar tu cheque porque ya has alcanzado el umbral mínimo para reclamar tu cheque. Y yo, cheque. ¿Qué es esto de cheque? Cuando fui a mirar habían como $1,000. Y yo, $1,000 en Colombia. Pues, ¿qué es esto? Y ahí fue donde dije, bueno, ya, se va todo al carajo y vamos a subir videos de YouTube porque se puede vivir de esto. Y llevo, desde el 2014, voy para 10 años de estar haciendo videos en YouTube. Ok. ¿Y empezaste tú solo o tenías tu equipo? ¿O fuiste a ganar un equipo? No, totalmente solo. Y hasta el sol de hoy, Alberto, sigo solo. Aquí luego que termine de hacer esta entrevista contigo, me pongo a hacer todos los videos de esta semana. La única parte donde tengo un equipo es en otro canal que tengo que se llama Alejo el Conejo, que sabe inglés. Y ese canal es con unos títeres, entonces eso sí se graba en una pantalla verde, en un estudio, y ahí sí lo editan personas que hacen cosas que yo no sé editar, que yo no sé hacer. Entonces ahí sí tengo un equipo, pero Alejo Lopera Inglés, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube, lo hago todo yo desde casa. Ok. Y con el pasar de los años de 2014 ahorita, 2023, han surgido algunos cambios en la plataforma de YouTube. El que más recuerdo, el que más se me viene, es que antes venía como una especie de ranking de videos, no sé, digamos, los mejores de deportes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y ahorita viene más como un espacio, como en general, ¿no? No sé si esto ha perjudicado o ha beneficiado en tu caso, ¿cómo has visto estos cambios? Pues mira, YouTube es un negociazo. YouTube no se va a acabar nunca porque ellos tienen un negociazo. Ellos a nosotros, los creadores, nos dan por impacto en video, mientras que ellos cobran un fee bastante grande. Entonces, para ellos es un gran negocio. De ahí a que todo el tiempo están moviendo la plataforma de manera que supuestamente sea más beneficiosa para nosotros. Y en ocasiones sí lo es. A mí la única cosa que a lo largo de estos años me ha parecido que fue terrible y que no fue para nada beneficiosa fue el cambio que hicieron para canales que eran destinados para niños. Porque fíjate que en los canales de niños no tenemos la ventana de comunidad, no tenemos la ventana de comentarios, o sea, no podemos compartir comentarios con las personas. En la ventana de comunidad no podemos colocar un post o algo. Y no pueden aparecer, no pueden aparecer publicidades de todas las cosas, por ende los ingresos del canal de niños pues bajaron considerablemente. De resto, creo que los cambios que se han venido haciendo en la plataforma son buenos. YouTube es una cosa muy extraña. Hay días que un video lo ve 1 millón de personas y al otro día montas un video que consideras mejor que este y lo ven 100 personas. Es una cosa que uno todavía no... Es como ir a pedir la visa para los Estados Unidos, que nadie sabe realmente cuál es la mecánica, cuál es la verdadera respuesta que hay que dar, porque hay gente que va y dicen, yo no tengo trabajo y tengo 20 tías en Estados Unidos y le dan la visa. Y hay gente que dice, no, yo tengo mi empresa aquí en Colombia, simplemente voy a ir a pasear y no le dan la visa. Entonces, es bastante complicado de entender cómo funciona realmente. Pero yo soy una persona eternamente agradecida con YouTube, me ha dado todo y estoy muy contento. Ok, y ahorita recuerdo que hace unas semanas subiste un reportaje a una de tus cuentas en Instagram, me parece fue la personal tuya, donde hablaban un poco de esto de que los estudiantes
a lo mejor ya no se van por el hecho de estudiar una carrera, sino más bien eligen como este camino de ser influencers, ser youtubers. Y me gustaría como conocer más, ampliar un poco, a lo mejor esa respuesta que diste en aquel reportaje. Yo pienso que esto de ser influencer, ser youtuber, ser instagramer y todo eso es una nueva carrera. O sea, es una carrera que no haces en la universidad, sino que conozco muchas personas que se sientan juiciosos. Mira, yo tengo 1.400.000 seguidores, pero sigo subiendo 4 videos al día. O sea, es un trabajo realmente, es un trabajo. No es de, ay, que hoy no voy a hacer videos mañana. No, yo hago 4 videos al día, sí o sí, hago 4 videos por día. Creo que obviamente hay de youtubers a youtubers, ¿no? Hay youtubers que hacen unas cosas maravillosas. En tu país hay muchísimos. Luisito Comunica, no solamente es gracioso, sino que investiga muy bien los destinos a los que van. Y hay otros, yo recuerdo que cuando yo comencé YouTube en el 2014, conocí un canal que se llamaba Los Polinesios, y eran 3 chicos muy jóvenes, y tenían, por Dios, en el momento que yo los conocí, tenían como 12 millones de suscriptores. 12 millones, imagínate, yo tengo 1 millón y vivo de esto, ahora 12 millones de suscriptores, y en ese momento eran unos niños muy jóvenes. Entonces, yo pensaba, estos chicos ya no necesitan hacer una carrera universitaria para vivir, porque económicamente ya tienen la vida resuelta. Ahora, si ellos quieren, van a hacer una carrera por gusto. Puede que sí, puede que no. Pero creo que los youtubers que suben solamente bromas y que voy a hacerle una broma a mi papá y todas esas cosas, pues claro, van a tener un éxito rotundo, pero es muy difícil mantener ese nivel, porque sus suscriptores se van volviendo viejos y ya no quieren volver a ver ese contenido. Entonces es una cosa muy complicada, ¿no? Mientras que todo el mundo siempre va a querer aprender inglés, por ejemplo, o va a querer saber de viajes, como el caso de Luisito y todas estas personas. Entonces, yo no los satanizo, como hay gente que dice, no, que detesto a estos influencers que hacen tonterías. No, cada uno vive como puede y hace lo mejor que puede. Si tu intelecto solamente te da para hacer bromas, pues haz bromas. Pero no los satanizo, pero creo que sí es importante uno tener una base, es decir, yo monto videos de inglés porque soy profesor de inglés. Y porque si alguien me pregunta de algo gramatical, pues yo le voy a responder porque tengo las bases del tema. Y no solamente subir por subir, porque eso sí es algo muy grave. Ok. Y ahorita hablando, tienes tu canal de YouTube, fuiste maestro, tienes tu curso, pero también hace poco, unos años, decidiste sacar tu primer libro. ¿Qué fue lo que te motivó a difundir el primer libro tuyo? Pues mira, fue muy gracioso porque mi hija en ese momento tenía un añito tal vez, y estábamos jugando y ella tenía un librito pequeño que se llamaba Estas son mis orejitas. Y yo me puse a ver el libro y yo dije, qué libro tan sencillo. Yo, ¿por qué no tengo un libro de Alejo el conejo que sabe inglés? Y me puse en contacto con una editorial de acá de Colombia. No me prestaron atención, me dejaron en visto, como dicen por ahí. Se llama Editorial Planeta, muy grandes. Entonces entonces le escribí a una más pequeña que se llama Grupo Sin Fronteras, que en ese momento llevaba 1 año solamente. Y esa persona me dijo, me parece genial el proyecto de hacer un libro de Alejo el conejo que sabe inglés, pero creo que antes de hacer un libro de Alejo el conejo, tienes que hacer un libro de Alejo Lopera, un libro para la gente que te sigue y que quiera tener un libro tuyo. Y yo dije, bueno, listo, y así arrancó el primer libro, lo sacamos y fue un éxito, pero total. Me recorrí varios países dictando conferencias, entre ellos a México fui como 3 veces, y de ahí a que ya vamos para la 5ª edición de ese libro. Entonces la editora me dijo, no, esto fue un éxito, sácate otro. Entonces sacamos Necesito Help en inglés, que fue el segundo libro, que también le fue muy bien. Y ahí fue donde ya dijimos, ahora sí, ya estamos listos, saquemos un libro para niños. Pero yo soy un amante de los libros, de la lectura, y creo que es una cosa que no se puede dejar perder. Entonces me siento y me sentí en ese momento muy orgulloso de sacar los libros. ¿Y cómo fue el proceso
que llevaste a lo mejor para elegir los temas que ibas a plasmar en el libro? Pues el primer libro se llama Porque todos saben inglés menos yo, y fue un libro que dio respuesta a todas las preguntas que la gente me hacía, como la que tú me hiciste ahorita. Oye, ¿cuánto tiempo demora aprender inglés? Entonces me puse a hablar en un capítulo de eso. Oye, es que ¿cómo quito el miedo para hablar inglés? Entonces desarrollé un capítulo de ejercicios para quitar el miedo de hablar inglés. Oye, si quiero aprender inglés solo, sin ir a ninguna escuela, ¿puedo? Entonces desarrollé un capítulo. Todos esos capítulos, esas preguntas, las respondo en ese primer libro. Y el segundo libro fue más óyeme, si yo estoy en Estados Unidos y se me vara el carro, el coche tiene está averiado y yo le siento un ruido raro, ¿cómo le digo eso al mecánico? O por ejemplo, si yo tengo un dolor que es como un ardor en el costado del cuerpo, ¿cómo le digo eso al médico? Entonces, Necesito Help en Inglés fue un libro em, que tiene como una compilación de todas esas frases cotidianas que necesitamos saber si estamos estudiando inglés, pero necesitamos viajar. Ok. Y ya por último, no sé si tengas algunas palabras a lo mejor para alguien que está empezando a estudiar inglés o para alguien que también quiere abrir su canal de YouTube. No sé si tengas como Pues un para el que esté estudiando inglés, el que está empezando a estudiar inglés, decirle que es la mejor decisión de la vida. Yo pienso que la persona en estos momentos que no tenga inglés, al menos un básico de inglés, es una persona que parece como que le faltara un brazo, porque no le van a dar trabajo en cualquier parte, va a ser muy difícil acceder a muchísimas cosas. Y decirle a la gente que el inglés ningún idioma es difícil, nada en el mundo es difícil. Porque ser goleador del mundo nos parece difícil, pero para Cristiano y para Messi es fácil. Ser un gran guitarrista parece difícil, pero para Eric Clapton y otros es fácil. Entonces, ¿por qué decimos que es difícil? No es difícil, es nuevo. Te vas a enfrentar a una cantidad de cosas nuevas y todo lo nuevo requiere un proceso. Entonces, para los que están empezando a aprender inglés, decirles que tengan fe en el proceso. Fe en el proceso. Siga en el proceso. No te desanimes cuando las cosas se pongan difíciles. Seguir en el proceso, que los resultados van a ser maravillosos. Y para los que vayan a empezar un canal de YouTube, tengan toda la paciencia del mundo. YouTube cambió en el 2017 las normas, lo cual quiere decir que si tú quieres monetizar YouTube, tienes que tener mínimo 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visita. Y eso no se obtiene rápido. Entonces, si tú quieres montar un canal de YouTube hoy, porque quieres recibir tu primer cheque en diciembre, mejor vete a hacer otra cosa porque eso no va a pasar. Sube contenido diferente, contenido agradable, respóndele los comentarios a las personas, con respeto a tus seguidores y seguramente en poco tiempo, 2 años más o menos, vas a empezar a ver unos resultados interesantes. Ok, bueno, pues eso sería todo por la entrevista de hoy. La verdad, Alejo, te agradezco mucho el tiempo que te hayas dado de brindarme esta oportunidad de entrevistarte. Y pues nada, o sea, agradecimiento total contigo. Muchas No, gracias. Alberto, a ti muchísimas gracias y bueno, aquí siempre vamos a estar a la orden para lo que puedas necesitar. Muchas gracias y pues todos los que nos ven allá en casa, pues nos veremos en el próximo video.